Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a un seminario más de Living Lab y Data Hub, un espacio de co-creación para presentar retos y tecnologías educativas que promuevan la investigación e innovación en la educación. El día de hoy presentaremos el seminario Apoyando el desarrollo de habilidades adaptativas computacionales en los estudiantes por la doctora Alejandra J. Magana. La doctora Alejandra Magana es profesora en excelencia empresarial en el Departamento de Computación y Tecnologías de la Información, así como profesora en la Escuela de Educación en Ingeniería de la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos. Ella cuenta con los grados de Ingeniería en Sistemas de la Información y Maestría en Tecnologías por parte del Tecnológico de Monterrey, así como una Maestría en Tecnología Educativa y Doctorado en Educación de la Ingeniería por parte de la Universidad de Purdue. Su programa de investigación se centra en cómo la cognición basada en modelos STEM puede apoyarse mejor a través de prácticas y herramientas educativas y tecnológicas, tales como la ciencia computacional, la ciencia de datos y las prácticas de modelado y simulación. En 2015, la doctora Magana recibió el Premio al Desarrollo Profesional Temprano de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos para investigar prácticas de modelado y simulación en ingeniería de pregrado. En 2016 se le asignó el estatus de académico de la Facultad de Purdue por tener una trayectoria acelerada hacia la distinción académica. La doctora Magana es editora adjunta de la Revista Académica en Educación de la Ingeniería y editora asociada en la Revista Académica de Aplicaciones Computacionales en Educación de la Ingeniería. Pues muy bien, ya dando esta presentación, doctora Magana, cuando usted esté preparada, podemos comenzar. Buenos días, muchas gracias Gerardo por esta introducción. Déjenme compartir mi pantalla. Adelante. Bien. Checando si todo se ve correctamente. Bien, bien. Gracias, Gerardo. Sí se ve correctamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por permitirme este espacio para compartirles aspectos de mi investigación. Y el día de hoy voy a dar una presentación corta, pero parte de esta presentación me gustaría darles una breve introducción a mi programa de investigación, así como los métodos que utilizo normalmente en mi investigación. Y después me enfocaré más a identificar un problema en el cual me he estado enfocando por varios años y les compartiré algunos de los aspectos de los, ¿cómo se dice? Findings. Me voy a disculpar. Casi siempre estas presentaciones las doy en inglés y luego me fallan los términos más técnicos. Les compartiré mis resultados y les propondré algunas estrategias que ojalá puedan servirles para poder presentar sus propuestas ahora que están iniciándose la convocatoria. Bien, pues mi programa de investigación se enfoca a cómo cómputo se utiliza en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y el marco de Weintraub me sirve como para presentarles la dimensión en cómo el cómputo se puede integrar en muchos aspectos de la investigación y de las prácticas ingenieriles. Y mi investigación por más de 10 años se ha enfocado en modelado y simulación, principalmente en ingeniería, pero también me he enfocado en física, química y más recientemente en biología. Y cómo aspectos de modelado y simulación también se conectan con aspectos de programación cuando el modelo se programa desde el principio. Más recientemente me he expandido a otras prácticas, por ejemplo, en ciencia de datos y en pensamiento sistémico. Y bueno, esta área de inteligencia artificial, pues obviamente ha sido un aspecto más reciente. Esta parte, el marco que presenta Weintraub no la incluye, pero la incluí aquí para darles también más aspecto de las dimensiones en las cuales me enfoco. Entonces, mi plática el día de hoy se enfocará en una intersección entre estas dos prácticas.
Y la motivación de mi programa de investigación es cómo podemos integrar estas prácticas de una manera efectiva a nivel pregrado, y me enfoco a aspectos tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Cuando me refiero a enseñanza, me enfoco a los profesores, cuáles son los objetivos de aprendizaje que ellos definen, cómo hacen, digamos, la orquestación en el aula, cómo integrar estas prácticas dentro de un curso, ya sea como parte del laboratorio o como parte de la lectura, y también cómo diseñan los materiales educativos para proponer pedagogías y apoyos a los estudiantes. Cuando me refiero a aspectos de aprendizaje, me enfoco obviamente a los estudiantes, a sus procesos cognitivos y cómo ellos aprenden cuando el profesor no está ahí, cómo interactúan con los materiales, etc. Entonces, mi presentación el día de hoy se enfocará más en aspectos de aprendizaje, pero obvio el instructor es parte importante. Entonces, pues decisiones en cuanto a pedagogías y apoyos educativos también son parte de lo que me he enfocado. La metodología que utilizo en mi investigación se llama diseño basado en la investigación o Design-Based Research. A mí me parece una metodología muy adecuada cuando la investigación se hace en el aula o el laboratorio, que viene siendo otro espacio educativo donde no podemos controlar mucho las variables. No podemos hacer, por ejemplo, experimentos controlados. Tal vez es posible hacerlos en unos semestres. Por ejemplo, un semestre podemos implementar una pedagogía y al siguiente semestre podemos implementar otra y así tenemos estudios comparativos, pero en general llevamos la investigación dentro de un grupo y si no hay secciones determinadas, pues todos recibirán el mismo tratamiento. Lo que me gusta de esta metodología es que tiene dos aspectos que benefician. Uno es que nos enfocamos a una necesidad eminente de aprendizaje, pero a la vez podemos generar idealmente nuevas teorías, pero nada más son teorías. Entonces, el ciclo empieza, si lo ven, parece el ciclo de diseño en ingeniería, empieza con una necesidad y como primer paso, pues miramos la teoría. Siempre nuestro diseño educativo se fundamenta sobre alguna teoría, y una vez que identificamos la teoría que se conecta a la necesidad de aprendizaje, empezamos con la parte de diseño. Obviamente se implementa en el aula o en el laboratorio la innovación educativa, y al momento en que se utiliza, pues obviamente se hace el proceso investigativo de evaluar y analizar datos, y obviamente es un proceso iterativo. Otro de los beneficios es de este tipo de metodología es que podemos generar muchos productos científicos. Por ejemplo, podemos generar nuevas pedagogías o apoyos. Podemos generar conocimiento acerca de cómo diseñar estos nuevos materiales educativos. Podemos generar laboratorios, simulaciones, etcétera. Podemos generar cómo implementar estos materiales efectivamente en el aula, nuevos datos multimodales, nuevos métodos de investigación, y obviamente queremos hacer también contribuciones teóricas, ya sea adaptando teorías a nuevas disciplinas o refinando teorías existentes. Entonces, utilizando esta metodología es como me he enfocado más a mi investigación, y pues los voy a llevar un poco sobre este ciclo, comenzando con el primer paso, que es identificar la necesidad de aprendizaje o el problema de aprendizaje. Entonces, como les comento, me he enfocado mucho al rol de cómputo, y cómputo en el sentido de prácticas de modelado y simulación. Estos estudios los llevamos a cabo hace unos cuantos años, pero lo que tratamos fue de integrar prácticas computacionales en un curso de primer año de ingeniería. Como se imaginarán, los estudiantes de primer año de ingeniería pues son en cierta manera
muy novatos en conocimiento, ya sea porque están aprendiendo nuevos conceptos de ingeniería, están aprendiendo utilizar nuevas ecuaciones y también, pues obviamente, aspectos de programación. La manera como hemos investigado esto es principalmente enfocándonos a dos enfoques y obviamente les estoy dando aquí una versión abreviada de la investigación por las cuestiones de tiempo, pero como parte de esta iniciativa, de este primer proyecto, identificamos dos formas o dos enfoques de integrar cómputo. Uno al que le llamamos el enfoque de configuración y otro que le llamamos el enfoque de programación. Básicamente es cómo los estudiantes interactuaron con los modelos computacionales. En uno, en el enfoque de configuración, utilizaron COMSOL, que es una herramienta que utilizan expertos para hacer modelos. Y lo que hicieron en este tipo de software, básicamente lo que requiere es que configures el modelo utilizando una interfase de gráfica. Mientras que en lo que llamamos el enfoque de programación, los estudiantes tuvieron que expandir algún código que se les dio o generar un código desde el principio, y esto obviamente se llevó a cabo en MATLAB. Entonces, integramos módulos educativos dentro del curso utilizando estos dos enfoques, y pues queríamos ver cómo se beneficiaban los estudiantes. El primer estudio básicamente nos enfocamos a qué aprendieron en cuanto al aspecto de la ciencia, no tanto cuánto aprendieron en programación. Entonces les comparto rápido aquí unos resultados preliminares. Bueno, en este caso ya no fueron tan preliminares. Lo que controlamos fue cuántos cursos de programación habían tomado en el pasado, ya sea que no llegaron sin ninguna preparación de programación, un curso, 2, y de 3 a 5 cursos de programación. Y parte de la innovación educativa fue ofertar un curso que era cómputo disciplinario, que en este caso es CPMSE. Y básicamente quitaron normalmente en Estados Unidos y en muchas de las universidades los cursos de programación los oferta el Departamento de Ciencias Computacionales, pero en este caso el curso lo ofertó el Departamento de Materiales, y básicamente todos los proyectos de programación tuvieron un componente disciplinario. Básicamente todos los problemas fueron enfocados a ciencias de materiales. Entonces, se implementaron varios módulos con el enfoque de configuración y medimos cuántos sabían los estudiantes del concepto que se impartió en la clase antes y después. Básicamente tomaron la clase, aprendieron el tema disciplinario, se hizo la preevaluación, luego se implementó el proyecto de cómputo y se hizo la postevaluación. Entonces, medimos cuánto aprendizaje disciplinario aumentaron y controlamos por número de cursos de programación. Como pueden ver, en la mayoría de los casos, cuando los estudiantes siguieron un enfoque de configuración, la mayoría aumentó su aprendizaje de los conceptos disciplinarios, básicamente de termodinámica, etc., de una manera significativa. Sin embargo, bueno, y aquí, como les digo, es importante que este curso era disciplinario. Sin embargo, cuando llevamos a cabo la medición después de que se implementó el enfoque de programación, no hubo tanta diferencia, excepto para el curso de cómputo disciplinario. Los estudiantes se beneficiaron. Esto fue un resultado que nos intrigó. Obviamente teníamos que hacer una investigación más a fondo para ver qué era lo que sucedía. Entonces lo que hicimos fue implementar un estudio cualitativo donde hicimos un procedimiento de think aloud. Teníamos 6 estudiantes que resolvieron un problema utilizando el enfoque de configuración y otros 2 estudiantes donde utilizaron el enfoque de programación. Lo que queríamos ver era más o menos cuáles eran los procesos cognitivos. Entonces, mientras resolvieron el problema, identificamos qué etapas, qué actividades llevaban a cabo mientras
resolvían el problema. Entonces, habían aspectos que eran similares y aspectos diferentes. Por ejemplo, aspectos similares, me enfocaré a esta parte de la figura. Una vez que el modelo está siendo, que ya está configurado o que ya ha sido programado, básicamente los estudiantes hacían los experimentos y después hacían el análisis, básicamente interpretando las representaciones. Sin embargo, en lo que cambió fue en los primeros pasos del proceso. Obviamente, cuando estuvieron haciendo el enfoque de programación, primero identificaron el modelo conceptual, hicieron un mapeo a la representación matemática y de la representación matemática a la representación algorítmica. Obviamente aquí involucra la parte de codificación. Cuando estuvieron configurando la interfase, pues identificaron el modelo conceptual, desarrollaron esquemáticos o diagramas, identificaron las variables y las relaciones y obviamente configuraron el modelo en la interfaz gráfica. Entonces, si vemos este proceso, bueno, como primer paso caracterizamos los pasos que llevaron a cabo los estudiantes, pero también identificamos en qué etapa tuvieron más problemas o fue más difícil para los estudiantes. Entonces me imagino que ustedes ya han de tener alguna noción de dónde o en qué momento fue un poco más difícil para los estudiantes y pues efectivamente fue en la etapa del desarrollo del modelo. Empezando por el enfoque de configuración, esto fue difícil porque herramientas para expertos como lo es COMSOL y hay otras herramientas, tienen unas interfaces gráficas muy complejas. Y pues los alumnos estaban experimentando con la interfaz por primera vez, entonces era muy difícil saber dónde, diferentes aspectos del modelo que se tenían que configurar. Y obviamente en el aspecto del enfoque de programación, pues convertir la ecuación, primero hacer los mapeos entre el modelo a una ecuación y después de la ecuación, que normalmente es una solución analítica, a una computacional, pues es un paso difícil que fue, ¿cómo se dice? Challenging, retador, no sé, que fue difícil para los estudiantes. Bien, este enfoque se parece mucho, el enfoque de configuración, al uso de simulaciones en ciencias. Y de eso hay mucha investigación. Está el trabajo que se ha hecho en física, el trabajo que se ha hecho en química. Cuando el modelo se configura y se ejecuta, pues esto es más como caracterizar fenómenos en ciencias. Entonces, hay mucho trabajo. Entonces, nosotros decidimos enfocarnos más al enfoque de programación. Hay muy pocos estudios, muy poca investigación en esta área y pues queríamos entender más este enfoque. Entonces, una vez que definimos la necesidad de aprendizaje, el siguiente paso es mirar la teoría. A nosotros nos pareció que la teoría en el área de expertise o el desarrollo de, ¿cómo se dice? Expertise en español, me imagino expertise, ¿no? Y miramos teorías en este espacio y una teoría que nos pareció adecuada fue la teoría de expertise adaptativo, que habla básicamente de que para desarrollar el expertise hay diferentes áreas. Empieza aquí el novato y hay dos dimensiones, de hecho son tres, pero es innovación, eficiencia y confianza o confidence. Pero el modelo inicial nada más involucra innovación y eficiencia. Entonces, cuando una persona ha desarrollado cierto nivel de expertise, puede ser un routine expert, que en este caso son las personas que son muy buenas para, digamos, lo hemos visto en nuestros estudiantes, que inmediatamente los estudiantes identifican qué ecuación usar y es básicamente el plug and chug, que ponen la ecuación, no entienden mucho qué está sucediendo, pero saben resolver la ecuación. Por otro lado, tenemos los que le llamamos el novato innovador, donde fuertemente se enfocan a aspectos de
intentar y tener error. Y entonces, pues, a veces se frustran un poco. De hecho, el modelo original le llama frustrated novice también, o sea, el novato frustrado. Pero lo que realmente tratamos de lograr es llegar a esta combinación de innovación y eficiencia, que es a lo que se le llama el adaptive expertise. Y bueno, obviamente esta idea fue inicialmente propuesta por Hatano e Iñaki y después fue adoptada por Schwartz y Bransford, donde también tiene las mismas dimensiones, y ellos hablan de el corredor óptimo adaptativo, donde la idea es que si los estudiantes están en esta zona, pueden llegar más pronto al nivel de adaptive expertise. Cabe mencionar que puede ser que los estudiantes lleven otras trayectorias, por ejemplo, de routine expert moverse a adaptive expert, o de innovative amateur moverse a adaptive expert. Pero como lo menciono, hay una trayectoria que es óptima, que es realmente navegar entre los dos aspectos y llegar a esto más pronto. Bien, entonces en base a esta teoría definimos nuestra pregunta de investigación, y es cómo los estudiantes de pregrado pueden desarrollar un expertise adaptativo en prácticas de modelado y simulación computacional. Cabe mencionar que hay distintas formas de caracterizar lo que es el expertise. Está el enfoque absoluto al expertise, que es básicamente todos nosotros somos expertos en nuestras áreas de investigación, llevamos muchos años practicándolo, pero por otro lado existe el enfoque relativo al expertise, que es básicamente lo que uno puede lograr en un periodo más corto. Por ejemplo, un estudiante de pregrado tal vez no sabe de física al entrar al curso introductorio de física, que es la newtoniana. Pero al final del semestre ya va a saber ciertos conceptos. Obviamente no quiere decir que es un experto en física, pero conforme pasó el tiempo tuvieron logros educativos, y pues eso es el enfoque relativo. Y obviamente el expertise adaptativo es parte de este nivel. Bien, bueno, el otro estudio que llevamos a cabo fue en el contexto del curso. Ahora, como les dije, nos enfocamos al enfoque de programación, y ahora queríamos ver cómo los estudiantes se involucraban con los retos de programación que se les presentaron. Como parte de este curso, los estudiantes resolvieron 5 proyectos, y el estudio que hicimos fue cuando estaban resolviendo el proyecto 4. Escogimos este proyecto porque ya habían desarrollado cierto nivel de conocimiento en programación, y también pues no era el último proyecto, ya que a veces el último proyecto ya están muy apresurados los jóvenes porque están a punto de cerrar el semestre. Reclutamos 11 estudiantes en 2 distintos semestres, y llevamos a cabo un protocolo de Think Aloud. Básicamente ellos resolvieron en casa el primer parte del proyecto, luego los entrevistamos y explicaron y mostraron parte de su solución, y así fue como recolectamos los datos. Entonces el objetivo era investigar cómo generaban cuáles estrategias utilizaron para resolver los retos computacionales. Entonces nos enfocamos a 2 dimensiones, básicamente cómo utilizaron el conocimiento, lo que llamamos el enfoque cognitivo, y luego cómo aplicaron estrategias de resolución de problemas, a lo que le llamamos el enfoque metacognitivo. Identificamos 2 tendencias en el aspecto cognitivo, uno a lo que le llamamos orientado a la implementación, y otro orientado al conocimiento. Los que estaban orientados a la implementación básicamente se enfocaron a identificar cómo funcionaba el código,
y tuvieron bastantes dificultades en interpretar la solución computacional. Luego tenemos los estudiantes que se enfocaron más al conocimiento. Estos estudiantes recurrieron a la ciencia, recurrieron a los principios disciplinarios y utilizaron más modelos matemáticos. Obviamente les estoy dando una versión abreviada. Ahora, mientras la otra dimensión, como lo comenté, fue el enfoque metacognitivo. Esto fue cómo implementaron estrategias de resolución de problemas y identificamos dos orientaciones. Uno es lo que les llamamos orientados a la acción, que básicamente son los que inmediatamente se pusieron a codificar y utilizaron estrategias de prueba y error. Prueba y error, gracias. Sí, no hay problema. De prueba y error. Y por otro lado, hubieron estudiantes que se orientaron más a la planeación, planearon más su enfoque, cómo iban a resolver el problema, y también evaluaron más frecuentemente su código, lo debuguearon más frecuentemente. Entonces, estas fueron las dimensiones que encontramos al observar y al escuchar a los estudiantes. Como les dije, eran 11 estudiantes, y después los mapeamos en estas dimensiones. Aquí podemos ver que hubo pocos estudiantes que estaban en la implementación, orientados a la implementación y a la planeación, así como pocos estudiantes orientados a la acción y al conocimiento. La mayoría de los estudiantes se agruparon en los que estaban orientados a la implementación y a la acción, y otros 3 estudiantes aquí más enfocados a la planeación y al conocimiento. Si lo mapeamos con nuestra teoría de expertise adaptativo, tenemos que estos estudiantes que estaban orientados a la implementación los llamamos los novatos, y la principal característica de este grupo es que los chicos estaban muy enfocados a terminar el proyecto. Ese era básicamente su objetivo. Luego tenemos aquí a Alexis, que básicamente estaba muy enfocado a la invención, y luego Jesse y Armani estaban muy enfocados a la automaticidad de su código, mientras que Charlie, Phoenix y Emerson estaban enfocados a entender la conexión entre el conocimiento disciplinario y el algoritmo. Entonces, estos estudiantes utilizaron más, se beneficiaron más de los proyectos, hicieron conexiones. Muchas veces yo, como parte de mi proyecto doctoral, muchos estudiantes estaban frustrados tratando de hacer que corra el código y se quedaron en este aspecto, pero nunca, hasta me decían, estábamos tan enredados en el código que olvidamos la física por completo. En cambio, estos estudiantes hicieron ese tipo de conexiones. Entonces, como la mayoría de los estudiantes estaban en 2 dimensiones, nos enfocamos a los estudiantes en este cuadrante, los novatos, que se enfocaron a la acción y a la implementación, se apoyaron más en su conocimiento procedural, mientras que estos estudiantes utilizaron se enfocaron más a hacer conexiones entre los conceptos disciplinarios, evaluaron más su enfoque y generaron más estrategias y objetivos. Entonces, regresamos aquí a esta idea de adaptive expertise, y lo que sugiere esta teoría es que se puede desarrollar. La pregunta es, y la idea es ir por este corredor adaptativo. Entonces, si se puede desarrollar, la pregunta es, ¿podemos ayudar a los estudiantes a seguir esta trayectoria? Obviamente, lo que identificamos como problema fue el mapeo entre modelos conceptuales y matemáticos, mapeo entre ecuaciones matemáticas y el algoritmo, y obviamente la parte de codificación. Entonces, aquí hay una oportunidad. Sabemos que se puede desarrollar el expertise adaptativo. ¿Podemos utilizar la tecnología? Yo creo que la respuesta es sí, podemos ayudarnos, y una oportunidad es los cuadernos computacionales, que son documentos que se utilizan
por practicantes de la ciencia de datos para documentar y colaborar, para documentar su código y colaborar. Estos documentos permiten editar código a través de un browser y también permiten incluir distintos tipos de multimedios como texto, video, imágenes, ecuaciones, etc. Yo creo que esta tecnología también puede utilizarse idealmente con propósitos pedagógicos. ¿Por qué? Porque podemos también embeber, digamos, soportes y pedagogía. Estas son algunas de los sabores. Si usan R, está RStudio, GitHub también, Google Collaboratories, Jupyter Notebooks, Markdown y MATLAB Live también tiene su versión. Obviamente hay unos gratis y otros hay que pagar. Creo que R también, no recuerdo si R hay que pagar licencias. Entonces les muestro aquí rápidamente un cuaderno computacional. Como pueden ver, embebimos imágenes, pueden tener aquí ciertos datos, ecuaciones, etc. Este es un proyecto, un laboratorio que hicimos para introducir ciencias de datos, temas relacionados a Machine Learning. Y también podemos hacer preguntas, ¿cierto? Podemos hacerles preguntas que guíen a los estudiantes, que expresen su conocimiento. Pueden ejecutar código, se generan las gráficas y todo ocurre dentro del mismo browser. Bueno, no tenemos que ver todo el video. Entonces, volvemos a esta idea de si podemos ayudar a si los estudiantes pueden, en el contexto de un semestre, llegar a ciertos niveles de expertise adaptativo, sí hay maneras de apoyarlo. Entonces les presento esta tecnología, pero también quiero presentarles métodos de apoyo. Vamos nuevamente a la teoría y aquí vemos que Quintana y colegas presentan 4 formas de proporcionar apoyos. El primero es de, ¿cómo se dirá? Sense making. Dar sentido. Sí, gracias. La forma de apoyo es para dar sentido, y en este tipo los apoyos toman forma de cómo podemos ayudar a los estudiantes a generar, entender fenómeno y representarla en forma gráfica. Y una técnica que se ha utilizado mucho tanto en ciencia como en cómputo es la idea de ejemplos trabajados o ejemplos resueltos. Y es una manera importante de apoyar para hacer sentido a los fenómenos, o en este caso a un cierto tipo de código. Aquí les presento un ejemplo. Este no está 100% trabajado primero, pero es una guía para el estudiante y da ciertas hints o, ¿cómo se dice? Apoyos al estudiante. Entonces, esta es la versión que proporciona el instructor. Y aquí está la versión que implementaron los estudiantes. Obviamente elaboraron en base al templete que se les proporcionó. Ahora, hay diferentes maneras de utilizar los ejemplos trabajados. Obviamente pueden ser ejemplos completamente trabajados. Si ustedes van a proporcionar ejemplos que están terminados al 100%, mi sugerencia es involucrar a los estudiantes, por lo menos pidiéndoles que comenten el código. Es una estrategia muy buena para poderse explicar a ellos mismos el ejemplo, es si ellos elaboran su entendimiento del ejemplo insertando comentarios. Si lo van a dar en forma de templete, pueden ustedes integrar comentarios, pero aún así pedir a los estudiantes que elaboren. Y de hecho hemos hecho estudios de cómo los estudiantes comentan el código, y hay estudiantes que solo se enfocan a decir, bueno, esto es un ciclo, esto es una variable, mientras que otros, como en este caso, están haciendo la conexión al conocimiento disciplinario, entienden que esta es la tasa de producción de toxinas, etc. Entonces, es importante el proceso de comentar el código, pues hacen las conexiones al conocimiento disciplinario. El segundo tipo de apoyo es el de articulación, que básicamente en este aspecto es hacer
que los estudiantes expliquen lo que están entendiendo mediante el uso de explicaciones. Y comentar el código es una estrategia, pero ustedes también, dentro de las prácticas de laboratorio, es importante que la solución no solo sea la gráfica o la ecuación, como en este sentido. Para la gráfica que usted ha generado, por favor describa en detalle qué está pasando desde el punto de vista físico y desde el punto de vista biológico con esta, básicamente interpretar la gráfica, no solo generar la gráfica, pero llevarlos al siguiente paso, que es la interpretación. Y aquí les presento básicamente una interpretación de unos estudiantes. Están definiendo que cuando la producción cuando la tasa de producción de toxina es larga, etcétera. Bueno, no lo voy a traducir, está muy técnico para poderlo traducir, pero pueden ver el nivel de entendimiento de la gráfica. Interesantemente, cuando implementamos esta estrategia de articulación, a los estudiantes les costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay que interpretar la gráfica. Entonces, y ahí es donde otra vez hay que hacer la conexión al entendimiento disciplinario. Y este tipo de estrategias, pues obviamente es elaborar, ¿no? Y aquí hay otras preguntas y cómo explicaron los estudiantes. Entonces, todas estas explicaciones son adicionales a la solución del problema, básicamente la interpretación. El siguiente tipo de apoyo es para la administración del proceso. Y aquí la idea es que los estudiantes muestren evidencias de cómo implementaron el proceso de solución del problema. Muchas veces cuando pedimos a los estudiantes que resuelvan un proyecto, lo que vemos es la solución al proyecto, pero no vemos los pasos de planeación y de resolución y de validación. Entonces, la idea de este tipo de apoyo es que los estudiantes muestren evidencias de cómo están entendiendo aspectos. Y bueno, obviamente yo sé que yo tomé clases en el TEC, yo sé que esto se hace regularmente. Teníamos que someter evidencias de cómo planeamos la solución, etcétera, cuando utilizamos aprendizaje basado en problemas. Entonces, ¿cómo podemos dar guías específicas o cómo implementar y validar el modelo? Muchas veces estos aspectos no se toman en cuenta, verificación y validación del modelo. Entonces, esto es un prompt que se les dio a los estudiantes para que mostraran cómo definieron el algoritmo que iba a representar la solución del proyecto. En este caso, los estudiantes decidieron ir por presentar ecuaciones, pero otros estudiantes pusieron un diagrama de flujo de cómo planearon su modelo, y otros estudiantes definieron básicamente pasos. Entonces, ahí también es interesante ver las diferentes formas en las cuales los estudiantes decidieron explicar su proceso de planeación. Por último, algo que normalmente no hacemos es reflexionar sobre el proceso. Y no nada más sobre el proceso, sino reflexionar en lo que se aprendió, reflexionar en la evaluación de nuestro producto y reflexionar en aspectos de colaboración. ¿Por qué reflexión? Bueno, hay muchas teorías que hablan de los beneficios de cómo reflexionar en la práctica puede mejorar el proceso de aprendizaje. Aquí hay distintos prompts. Aquí es básicamente su estrategia de codificación, los retos a los cuales se enfrentaron, reflexionar en base a otros aspectos del proyecto tal cual y las características de su solución, qué habilidades desarrollaron y qué aspectos del proyecto fueron los más beneficiosos. Entonces, para concluir, y el mensaje que quiero darles es, número 1, los estudiantes pueden llegar a ese nivel de expertise adaptativo en el contexto de un semestre,
pero creo yo que siempre y cuando se les dé el apoyo para poder llegar a eso. Principalmente en el caso de este proyecto, que los estudiantes fueron de primer año de ingeniería, necesitaban ciertos tipos de apoyo. Creo que estos dos tipos de apoyos, articulación y sense-making, ayudan a desarrollar aspectos de los enfoques cognitivos que les presenté en la investigación, y estos dos de proceso, administración de los procesos y reflexión a aspectos de metacognición. Y bueno, con eso concluyo mi presentación. No sé si me pasé un poco o no de los 30 minutos, estuve un poco acelerado, entiendo, pero era un tiempo corto para poderles presentar la historia, pero espero que haya tenido sentido y que la hayan encontrado beneficiosa para sus proyectos de investigación. Muchas gracias, y pues gracias al TED que me invitó y a National Science Foundation por apoyar mi investigación. Muchas gracias, doctora Alejandra. Pues primeramente, no se preocupe si estamos terminando a tiempo. Ahora sí queda suficiente tiempo para tener una sesión cómoda de preguntas y respuestas. Así que muy bien, invitamos ahora a nuestra audiencia a participar. Si tienen alguna pregunta con relación a esta investigación, a sus posibilidades, cómo se hicieron estos trabajos, pues nos lo pueden escribir a través del chat, o también nos los pueden comentar si levantan la mano dentro aquí de Zoom. Así que vamos a dar un momento. Yo también tengo algunas preguntas, pero vamos a dar primero tiempo a la audiencia. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, doctora, a mí me gustaría hacer una pregunta. Cuando hicieron estas mediciones, por ejemplo, con las orientaciones, ustedes tienen este modelo de la maestría adaptativa, el Adaptative Expertise. ¿Hubo cambios al momento de medir, por ejemplo, las calificaciones, los resultados de los estudiantes? ¿Los que estaban más cerca de la Adaptive Expertise resultaron con mejores calificaciones, o hubo variaciones entre estos cuatro tipos de orientaciones? Es una excelente pregunta. En realidad, todos los estudiantes terminaron el proyecto. Pero lo que es importante es que no todos se beneficiaron de la misma manera. Entonces, no verificamos. De hecho, sí teníamos algunas diferencias, pero estas diferencias era al momento en que los reclutamos. Permíteme tantito, déjame compartir otra vez Adelante. mi pantalla. Aquí creo. Share. Vamos a poner un modo de presentación. La L era que cuando los reclutamos queríamos tener una variación entre cómo les había ido anteriormente en los proyectos, en los 3 proyectos anteriores. Recuerden que este era el 4º proyecto en el semestre. Entonces, la H es de los high performers y la L es de los low performers. Entonces, sí, en cierta manera, esto nos sorprendió que este estudiante que estaba en los 3 proyectos anteriores como high performer terminó en este enfoque. Pero en otra manera, estos estudiantes habían tenido buen desempeño durante todo el semestre. Al final, creo que todos pasaron el semestre. Entonces, no te puedo decir que estos estudiantes, digamos que en este proyecto les fue mejor. Todos terminaron el proyecto, pero sí traíamos un tracking de cómo les fue en los 3 proyectos anteriores, pero no hicimos una conexión fuerte con el desempeño al final del curso. Ok. Muy bien. También otra pregunta, siendo que todavía vamos a dar algo de tiempo, otra pregunta que quisiera hacer es, por ejemplo, en el momento en el que los estudiantes participaban, quizás ellos tuvieron mejores calificaciones por tener estas herramientas computacionales de por medio de que, pues vamos a ingresar el código para dar sentido a lo que estamos haciendo, vamos a hacer una articulación.
¿Usted qué es lo que ha visto en el momento de su percepción? ¿Lo vieron más como algo de, esto me está ayudando y hace mucho más fácil que lo entienda este trabajo? ¿O quizás lo vieron más como una carga de, me están poniendo más trabajo, me están enfocando hacia, no, ya era suficiente lo que tenía en la carga académica y ahora me están añadiendo un poco más? Es una buena pregunta. Algo que hemos aprendido es, si ustedes dan los ejemplos trabajados, los estudiantes nunca los van a usar, ni siquiera los van a accesar si no se les pide que hagan algo más. Entonces tiene que haber alguna motivación externa como puntos extra o sea, se tienen que calificar todos estos tipos de apoyo. Lo que hemos visto es que los estudiantes que tienen, digamos, un nivel más avanzado, por ejemplo, cuando les pedimos que comenten código, eh, los estudiantes con un nivel más avanzado tienden a hacer comentarios más cortos y cuando se les da la opción de, ya sea, o sea, como digamos que lo que hicimos en un semestre fue que había 8 proyectos y los primeros 4 proyectos era requerido comentar el código y los otros 4 proyectos fue opcional. Entonces los estudiantes que tenían un mejor desempeño pararon de comentar el código cuando fue opcional y en general en los primeros 4 proyectos y sus comentarios eran más cortos. En cambio, los estudiantes con menos experiencia eh, tendían a comentar más el código y cuando fue opcional continuaron comentando el código. ¿Por qué? Porque lo encontraron beneficioso para su aprendizaje. Entonces sí depende mucho del nivel de expertise que traigan los estudiantes y cómo se van a beneficiar de este tipo de actividades. La otra cuestión es, algo que es interesante es tratar de identificar para quién están comentando el código. Siento que los estudiantes con más experiencia o más conocimiento tienden a comentar el código para el profesor. Como diciendo, el profesor ya sabe y como que asumen que el profesor va a entender o no sé, como que los comentarios son mucho más directos también en parte por eso. Mientras Sí. que los estudiantes más novatos tienden a, los comentarios son más para ellos mismos, para entender el código que para el profesor. Entonces, obviamente este tipo de observaciones que les comento tenemos que validarlas con estudios, pero en trabajos preliminares eso hemos notado que los estudiantes novatos elaboran más, porque yo creo que se están explicando ellos mismos el código. Y es interesante, en otros estudios les pedimos a los estudiantes que de hecho explicaran el código como para un estudiante novato. O sea, si no les decimos para quién explican, está en ellos decidir si lo van a explicar para el profesor o para ellos. Pero puede ser que se les diga, bueno, este código se lo vas a explicar a alguien que no entiende el concepto y entonces tienden a elaborar más en las explicaciones. Muy bien. Pues bueno, voy a aprovechar para hacer una última pregunta. Con relación a todo esto, ¿usted cuál considera que es el futuro de esta investigación? ¿Qué es lo siguiente que se puede hacer? Últimamente se están viendo cuestiones, por ejemplo, de empezar a hacer minería de datos educativos, de todas estas diferencias que encuentra con relación al código. ¿Usted tiene alguna perspectiva de hacia dónde se lleva el futuro de esta línea de investigación? Sí, es algo que he estado también pensando conforme voy avanzando en mi propia investigación. Algo que creo que necesita validarse más es cómo los estudiantes con distintos niveles de conocimiento se benefician de estos apoyos. Vamos de nuevo a la pregunta, puede ser que los estudiantes no necesiten tanto apoyo porque ya traen un conocimiento previo más fuerte. Y pues obviamente si pensamos en cierta manera hacer este proceso más automático, puede ser que digo, pensando en algo como un Intelligent Tutoring System, ¿no? Dependiendo del desempeño anterior en el proyecto anterior, tal vez se pueda variar el nivel de los apoyos o el nivel de, no sé, de dificultad de los proyectos podría variarse, pero sí, dependiendo de el background del estudiante, cómo estos apoyos lo van a beneficiar
una manera más personalizada. Creo que sería una línea interesante de investigación. Muy bien. Pues bueno, ya con esto vamos a cerrar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por último, antes de que comencemos a cerrar esta sesión, me gustaría darles un mensaje y también pues agradecerles su participación. También les voy a compartir en el chat aquí un espacio con una liga a la cual les va a llevar a una encuesta de retroalimentación que nos puede ayudar a nosotros a mejorar la manera en la cual llevamos a cabo este seminario y también para que nos digan su experiencia. Por último, permítanme nada más un segundo para aquí poder compartir la pantalla. Muy bien. Les quisiéramos hacer una invitación. Aquí está. Listo. Actualmente el Living Lab el IFE Living Lab y Data Hub está llevando unas convocatorias de investigación relacionadas con los laboratorios virtuales. Tenemos dos convocatorias abiertas. Una está enfocada en la medición de impacto, en la cual si están interesados en experimentar con laboratorios virtuales en cursos de educación superior multidisciplinarios, pueden participar con nosotros y tenemos el apoyo de la empresa Algetech para desarrollar este tipo de investigaciones. De la misma manera, tenemos una convocatoria para el desarrollo de materiales pedagógicos innovadores en laboratorios virtuales. Así que si tienen alguna idea disruptiva de cómo se puedan implementar nuevas prácticas de laboratorio, ya sea en ambientes remotos o híbridos, pueden participar con nosotros. Aquí se encuentran las páginas a las cuales pueden acceder. Se encuentran en ifelldh.tech.mx y en la sección de calls podrán encontrar mayor información. Actualmente las convocatorias se solicitó un abstract de extensión hasta el día de hoy, pero si lo desean durante esta semana, todavía estamos extendiendo el tiempo de participación, así que nos pueden compartir un abstract a través de la página, de las indicaciones donde viene la página, que es un correo electrónico, y las propuestas completas se pueden enviar hasta el 22 de agosto del 2022. Y pues bueno, con esto, permítanme un momento, listo, ya está. Con esto, pues bueno, vamos a cerrar el seminario del día de hoy. Doctora Alejandra, le agradecemos mucho por su participación. Les recordamos también a todas las personas, esta sesión va a estar, está grabada y la vamos a subir próximamente dentro de nuestra página web para quienes pues ahora mismo están con nosotros y desean ver alguna parte con mayor detalle o para quienes no pudieron acompañarnos, tengan la posibilidad de ver lo que llevamos el día de hoy a cabo. Y pues bueno, con esto pues me despido. Les agradezco mucho. Mi nombre es Gerardo Castañeda. Esto fue el seminario de Living Lab y Data Hub.